Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, en especial el reconocimiento en este escenario a la región del Magdalena Medio. Un cordial saludo a todos y a todas, y en especial a las senadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Yo tengo una gran preocupación, y es que desde el territorio reconocemos todas las observaciones internacionales, todos los estudios de la comunidad internacional, de los diferentes organismos de derechos humanos a nivel internacional y los avances que ha hecho el gobierno colombiano en materia de normatividad de prevención y protección. Pero aquí hay un gran desafío y es cómo se implementa esto en los territorios. Ese es un primer desafío que tenemos que abordar y en especial desde el gobierno nacional, porque no hay una corresponsabilidad desde la función pública con los territorios, ¿verdad? Hoy los alcaldes, gobernadores manifiestan, ¿verdad?, que grandes falencias e impedimentos, pero además desconociendo las rutas jurídicas para la protección y la prevención. Pero también me ha saltado una segunda preocupación, y es que no estamos hablando de conflicto armado, ¿ya? Estamos hablando de diferentes actores que atentan contra la vida, el desplazamiento forzado y la integridad de las comunidades y las defensoras de derechos humanos. Pero es que eso se da en el marco del conflicto armado que vive Colombia y que continúa en los territorios. Y continúa con unos nuevos comportamientos de actores armados, con unas nuevas dinámicas de confrontación que hoy no se ha discutido en las mesas de diálogo. Entonces, ahí hay un segundo desafío, es reconocer que todas las afectaciones a los líderes sociales, a las lideresas y a las comunidades en los territorios se está dando en el marco de un conflicto armado nacional. Pero además, refiriéndome a esos comportamientos de los actores armados legales e ilegales en el marco de este conflicto armado, hablamos de nuevas dinámicas, pero de la continuidad de estrategias y de comportamiento de antaño. El conflicto armado hoy se conjugan entre alianzas entre actores armados, pero entre disputas territoriales entre actores armados. Y ahí estamos metidos los líderes, lideresas y comunidades. Credos ha documentado, en el 2023 documentó 187 agresiones a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientales, pescadores, comunitarios, campesinos, contra 50 de estos liderazgos. Pero además en el 2024 llevamos documentados 124 agresiones a 27 liderazgos. Y entre estos destacamos los asesinatos. En el 2022 se asesinaron 7 líderes importantes de la región. Se está persiguiendo a los liderazgos reconocidos de la región, porque hay un objetivo de eliminar las escuelas de resistencia en el Magdalena Medio. Y salto al 2024, porque en el 2022, en el municipio de San Martín, 2 compañeros de Fedagromisbol fueron asesinados. Pero el 21 de abril de este año fue asesinado Narciso Beleño, que venía de esa escuela política de resistencia en el sur de Bolívar y la región del Magdalena Medio. Hay una estrategia de acabar y eliminar la resistencia y las escuelas de resistencia en el Magdalena Medio como tal. Pero además resaltamos en estos hechos victimizantes los atentados contra los líderes y lideresas en el Magdalena Medio y Barranca Bermeja. Credos el año pasado fue víctima de un atentado cuando acompañaba a una familia en pleno Barranca Bermeja, a 10 minutos en la vereda Pénjamo, donde unos ganaderos integrantes de un frente de seguridad atentaron contra los integrantes de Credos, pero además contra una organización internacional. Y ahí hay otro desafío y es cómo atacar esa continuidad del modelo paramilitar cuando hoy no lo reconocemos y llamamos organizaciones de alto impacto o organizaciones de criminales como tal, y no reconocemos que hay una apertura y una continuidad de ese modelo paramilitar.
con unas nuevas dinámicas, con un confinamiento, llegando con un control social, llegando con un control político, pero además con un control militar. Y no solamente podemos hablar del aparato que hoy lo lidera, el aparato militar que son las AGC, sino que hoy se está reaperturando escenarios institucionales donde se abonan y se legitiman estos grupos paramilitares como son los frentes de seguridad y las redes de y de informantes en los sectores urbanos y los sectores rurales. Ahí hay un gran desafío, es revisar esta normatividad que legitima a civiles que se armen para atacar a organizaciones sociales, organizaciones internacionales, líderes, lideresas, pero además atacar a las comunidades como tal que están allí viviendo este desastre, porque es un desastre a la vida, es un desastre al territorio. Miren, hoy podemos decir que simplemente nosotros hoy estamos luchando por permanecer en el territorio y por sobrevivir al embate de los grupos armados que hoy no le están cumpliendo al gobierno nacional, ni en las mesas de diálogo, pero tampoco se le está cumpliendo unos compromisos de cumplimiento al derecho internacional humanitario. Y esa es la realidad de los territorios. Por eso aquí una de las conclusiones son los grandes desafíos que podemos estar expresando aquí. Por eso, ya para terminar, yo quiero hacer varias solicitudes. La primera, que el Ministerio de Defensa pueda investigar esa presunción que tienen los militares, ¿verdad? La connivencia y la omisión frente a contrarrestar los grupos armados, especialmente las AGC. No, en nuestro territorio no se cumplen las órdenes militares. ¿Ya? Cuando escuchamos a nuestro presidente Petro de que ha dado la orden de desarticular los grupos paramilitares, especialmente en el Magdalena Medio, no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo porque ahora, hace unos días, en Micomao, había en el pleno caserío un enfrentamiento entre las AGC y el ELN, ¿ya? Y a 20 minutos estaba el ejército. Y no, me regalan un minuto, lo solicito, por favor. Y no actuó. Pero además, públicas independientes en el municipio de San Pablo, de hay retenes públicos. En Pozo Azul, permanentemente y continuamente de la AGC. Además, en Puerto Guche, en los corregimientos del Guayabo, Bocas del Río, Paraguay, hay casas tomadas en el caserío como base de las AGC. Y eso lo saben los alcaldes y lo saben los militares. Entonces, ahí hay una primera solicitud de investigar, no solo el cumplimiento de las órdenes militares internacional, sino también la relación, la connivencia y la omisión que tienen y la responsabilidad frente a la actuación de estos grupos armados. Igualmente, apoyamos la solicitud urgente de la instalación de la mesa de garantías a nivel nacional y la regional, la mesa de garantías del Magdalena Medio. Pero igualmente, yo creo que es importante que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ¿verdad?, lidere el posicionamiento de temas en las mesas de diálogo como el paramilitarismo, como las garantías de participación política a las diferentes agendas de las mesas de diálogo, pero además, ¿ya?, lidere el debate sobre la permanencia en el territorio, especialmente en el Magdalena Medio. No podemos seguir, ¿ya?, corriéndole a los agresores, a los armados, llevando en un soplo nuestra vida, como le ocurrió el sábado pasado a Yesid Vera, que en medio de un carrerón, como decimos allá, ¿ya?, evitó que le metieran un tiro en la cabeza, y su perro, ¿ya?, que iba detrás del sicario. Pero además yo almorcé ese día a 2 casas de donde salió corriendo Yesid Vera. ¿Ya? Entonces, hoy no hay garantías ni seguridad en ninguno de los rincones del Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja. Tengo más solicitudes que las vamos a hacer llegar por escrito por el poco espacio. Muchas gracias.